Pues soy Paqui Sáez, soy la directora del Centro de Educación para Personas Adultas López del Oro y bueno, pues comencé mi andadura profesional en este centro en el año 2002, que fue el año en el que aprobé la oposición de profesores de inglés, de la especialidad de inglés. Y fue el año que casualmente también se implanta pues, la educación secundaria para personas adultas en los CEPAs. El primer año fui funcionaria en prácticas y también jefa del departamento del ámbito de la comunicación. Con posterioridad fui juez de estudios durante 7 cursos académicos y en el año 2004 pues fui seleccionada como directora del centro hasta el día de hoy. A lo largo de todos estos años, pues he formado parte de un grupo colaborativo para hacer propuestas curriculares de educación secundaria para personas adultas, he participado en diversos programas europeos, en programas de innovación e investigación, he realizado diversas ponencias sobre educación de adultos. Bueno, pues como veis, he desarrollado mi carrera profesional en este nivel educativo. Pues antes de dar respuesta a esta pregunta, sí que me debería hacer una aclaración, y es que cuando hablamos de CEPA López del Oro, no nos podemos limitar exclusivamente al centro cabecera aquí en Ellín, sino que de él dependen también distintas aulas, distintas AEPAs que están localizadas en Yeste, en Nerpio, en Elche de la Sierra, una parte de la comunidad de aprendizaje entre culturas, Fuente Álamo y Tobarra. Entonces, dicho esto, pues, y de forma general, indudablemente, las enseñanzas que tienen más demanda son las de formación profesional e idiomas. En cuanto a la formación profesional, tenemos una oferta modular de ciclos formativos de grado medio, de farmacia y parafarmacia y emergencias sanitarias. Con oferta modular damos a entender que el alumno es capaz de estudiar durante un curso académico determinados módulos sin estar regidos por lo establecido para una formación profesional ordinaria. También me gustaría hacer aquí un inciso diciendo que el curso de farmacia y parafarmacia está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, por la Iniciativa de Empleo Juvenil y también por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por otro lado, la otra oferta, que es la estrella del centro también, son los cursos de idiomas, en este caso inglés, si bien es cierto que para los cursos venideros hemos solicitado francés y alemán. El perfil de este alumnado, el de los cursos de idiomas, refleja fielmente la heterogeneidad del alumnado adulto, en tanto en cuanto tenemos alumnos con carencias muy básicas del idioma, sin conocimientos previos, y por otro lado, pues alumnado universitario que acude pues para ampliar sus conocimientos de idiomas o bien para promoción interna laboral, es decir, y si veis es un reflejo de lo que realmente tenemos en adultos, ¿no? Es decir, una disparidad de edades, de intereses, de motivaciones, es así. A ver, la motivación depende mucho del curso en el que se matriculan. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos alumnado con una motivación extrínseca que le viene impuesta desde fuera, porque necesitan adquirir una formación que les permita posteriormente acceder al mundo laboral con cierta garantía. Y sin embargo, por otro lado, y a colación de lo que acabo de decir anteriormente, con respecto al alumnado de enseñanzas no formales, como son idiomas, como es acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, como pueden ser cursos de ofimática, pues este alumnado tiene una motivación propia, tiene una motivación, por decirlo de alguna manera, intrínseca, ¿no? Es decir, el placer de aprender, el placer de cultivarse, de reservarse ese espacio personal que todo el mundo necesitamos, ¿verdad?
Entonces, las motivaciones, como veis, corresponden también a los distintos grupos de edad y a los distintos cursos a los que se acude. Los principales motivos por los que el alumnado adulto acude a este tipo de centros es sobre todo la promoción, el hecho de formarse para acceder al mundo laboral, es decir, la gente necesita tener ciertos conocimientos pues eso, para empezar a trabajar. Hay gente, sobre todo un grupito de gente que necesita tener igual ciertos conocimientos, ciertas titulaciones para una promoción interna dentro del ámbito laboral. Y luego la principal motivación que se relaciona con la esencia de lo que es un centro de adultos, pues es el placer por aprender, ¿no? Es decir, el enriquecimiento personal que proporciona este tipo de enseñanza. A ver, este año sí que nuestra participación en trabajo en distintos grupos de trabajo está siendo más limitada por las condiciones sanitarias que tenemos, pero sí que estamos inmersos en el programa de formación para la nueva fase del proyecto Erasmus Plus, que comienza este curso con la fase 2021-27, si no me equivoco, a través de las jornadas de difusión que tienen lugar precisamente la semana que viene. Entonces, el centro sí que ha participado en proyectos Erasmus. Claro, esto es un tema que puede parecer pues, como muy común, ¿no? Para centros ordinarios, que de hecho lo son, es decir, todos los jóvenes, todos los muchachos han participado de alguna u otra forma en proyectos europeos, pero para nosotros, para la educación de adultos, era algo realmente innovador, y entiéndaseme el concepto de innovador bien, ¿no? Es decir, era nuevo porque muy poquita gente había trabajado cuando nosotros empezamos. Entonces, nosotros empezamos en el año 2006, enmarcado dentro de lo que se llamaba Grundtvig 2. Entonces empezamos haciendo un proyecto muy, muy interesante, que era pues, estudiar los momentos históricos relevantes reflejados en arte. Y este proyecto se hizo involucrando directamente a los alumnos, y eran ellos los que realizaban las movilidades a otros países, estudiaban los momentos históricos de la historia de su país, y luego la tenían que explicar a sus homólogos europeos, ¿no? Entonces, pues fue muy, 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 muy emocionante y muy interesante, no solo para el alumnado, sino para el profesorado que acompañamos a todo este alumnado. Tuvimos un grupo maravilloso de personas de 18, 20 años, y luego unas mujeres con 70 años viajando a Turquía, viajando a Dinamarca y explicando el Guernica. Realmente se me pone el vello de punta solo con acordarme de aquella experiencia. Fue realmente maravillosa, emocionante, y reflejaba lo que es la educación para adultos. Y luego los comentarios de ellos de decir, Dios mío, gracias Erasmus, gracias a la posibilidad que nos habéis dado del hecho de ser conscientes de la necesidad de aprender una lengua extranjera, lo primero, de ser conscientes de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país y de conocer otras realidades distintas a nuestra zona a la que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, simplemente con esos comentarios, con esos resultados, con esas reflexiones, pues para el profesorado fue realmente emocionante. Y el último proyecto se ha desarrollado durante los años 2016-2018, y fue también un proyecto muy interesante, producto de una reflexión interna en el centro por parte del claustro, en el que pues, estábamos sufriendo un abandono escolar que realmente nos preocupaba en demasía. Bueno, no en demasía, nunca en demasía, sino nos preocupaba realmente. Entonces, pues decidimos embarcarnos en un nuevo proyecto, ver cómo se estaba trabajando en otros países a través de periodos de observación, de periodos de formación, qué estrategias podíamos adoptar que estaban haciendo otros países y que realmente habían resultado exitosas, y cómo podíamos implementar estas estrategias en nuestro centro. Igualmente, los profesores pues eso, adoptaron como suyas lo que habían
experimentado y habían aprendido en otros países. Y bueno, en ambos casos y en ambos proyectos, este último dentro de Erasmus Plus ya, pues analizaban y decían, y comentaban que la experiencia había sido súper, súper enriquecedora en todos los niveles. El concepto de comunidad de aprendizaje todavía suena poco familiar. Entonces, con el permiso de mis compañeras que están trabajando en esta comunidad de aprendizaje, me atrevo a explicar brevemente y a grandes rasgos en lo que consiste, ¿no? Comunidad de aprendizaje es un centro que engloba parte de educación primaria, parte de educación secundaria y parte para educación para personas adultas. Nuestra andadura dentro de esta comunidad de aprendizaje comenzó en el año 2014 con la finalidad de involucrar a los padres de los alumnos que trabajaban tanto en que estudiaban, en la parte de primaria como en los de secundaria, involucrarlos en esta comunidad y que sean los propios padres los que puedan ayudar a sus hijos en su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo valoro la experiencia? Pues la valoro muy positivamente, porque empezamos con unas enseñanzas que se limitaban a una adquisición y refuerzo de competencias básicas, esto es, enseñar a leer, a escribir, grupos de neolectores, y hemos avanzado, hemos evolucionado a una educación secundaria, cursos de ofimática y cursos de castellano para extranjeros. Es decir, este año incluso hemos dejado gente fuera por no tener espacio para poder sentarlos en clase. A ver, pues la educación de personas adultas supone un reto diario para el profesorado. Hay que tener en cuenta, sobre todo para el profesorado de nueva incorporación, que nos debemos adaptar a un tipo de alumnado totalmente distinto del que solemos estar acostumbrados, a una organización totalmente distinta y con unas características propias. El alumnado adulto es un alumnado muy, muy agradecido, muy obediente, muy comprometido en su propio proyecto. Y a nosotros como docentes nos supone todo un reto. Tenemos que dar respuesta a las características de este alumnado. Y lo que recibimos a cambio es muy, muy enriquecedor a nivel personal y a nivel profesional. No importa el tiempo que paso preparando clases, porque sé que ese tiempo va a revertir positivamente a mí como docente. Me comentabas antes el hecho de la diferencia de impartir clase en educación secundaria ordinaria, en educación secundaria para personas adultas. Decir que es totalmente, totalmente distinto, ¿no? Es decir, un chico que acude a un centro ordinario, acude de forma obligatoria, tiene cierto bagaje educativo, tiene adquirido sus hábitos de estudio. Sin embargo, el alumno que viene a un centro de adultos, sobre todo secundaria, ciclos formativos, viene con muchos temores, con muchos miedos, ¿no? Es decir, no confía en sus propias capacidades. Puede ser por problemas personales, por problemas académicos previos, pero esos temores siempre, siempre están presentes, ¿no? Entonces, el docente no solo trabaja como docente, ¿no? Sino que también hace de acompañante en el proceso del alumno, ¿no? Es decir, está animándolo, está continuamente reforzando la autoestima, recordándole que es capaz de superar el curso en el que está matriculado, es decir, servirle de apoyo. Y eso, insisto, revierte positivamente siempre en la labor del profesorado. No es una realidad, es decir, fundamental el apoyo del Departamento de Orientación, fundamental en el plano emocional, en el plano académico, es decir, necesitan un refuerzo positivo constante. Pero si eso está garantizado, el éxito académico del alumno también lo está.
A ver, la principal dificultad, en este caso como docente, a la que yo me enfrento y que se enfrentan también mis compañeros, es la heterogeneidad del alumnado. Es decir, en primera instancia, es decir, tenemos un alumnado muy diverso, con motivaciones muy distintas, con una casuística muy especial. Entonces, eso al principio choca y puede resultar con dificultad algunas veces. En cuanto a centro, pues repito un poco lo que solemos hacer, ¿no? En cuanto a nivel de administración, somos los grandes olvidados, ¿no? Es decir, siempre hablamos de primaria, de secundaria, que son importantísimos, pero que nosotros queremos dejar de ser el etcétera. Queremos dejar, porque siempre dice primaria, secundaria y adultos, hacemos una labor muy, muy, muy importante dentro de la sociedad y atendemos a alumnos que necesitan estudios para acceder, como decía, al mundo laboral, pero también, perdón, aportamos un papel muy importante para aquellas personas que deciden formarse por el placer de aprender. Estamos dando, ofrecemos un catálogo formativo muy amplio, muy vasto y que da respuesta a la demanda de la sociedad. Entonces, reclamar un poco la posición del centro de adultos de los centros de adultos en este caso, como relevante y muy necesaria actualmente.